Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo desde Huancayo, Perú. Estoy muy agradecida por la invitación que me hizo Irán con su esposa y Alfredo su esposa para participar con ustedes en esta reunión. Ojalá yo pido a Dios que sea de bendición para todos nosotros. Padre Dios, doy gracias, Señor, por esta tarde. Sé que tú estás con nosotros. Ya estás hablando al corazón de mis hermanos jóvenes en Chile, en una secuencia de temáticas, Señor, y en esta tarde también te suplico que puedas seguir hablando a sus corazones. Hermanos, mi nombre es Rita, como les he dicho más antes. Yo nací en una familia no cristiana. Mi mamá fue la primera a convertirse cuando yo tenía 8 años de edad. Ahí fue cuando ella llevó a mí y a mis hermanos a la iglesia. Com 10 anos de idade, escutei a prédica de meu pastor, que naquele tempo se chamava Jair Machado, e ele predicava sobre a obra de Jesus na cruz. Aquela prédica llenou meu coração, meu pensamento, de maneira que eu me veia de verdade com 10 anos de idade como uma pecadora que necessitava o amor e receber o amor e o perdão do Senhor Jesus Cristo, não? E lo hice e desejava muito com 10 anos de idade me bautizo, busquei meu papá, le pedi permiso, mas meu papá não me ha dado permiso. Pero com 11 anos de idade, volví a pedir permiso a mi papá e sim, me ha concedido o permiso e assim que me bautizei com 11 anos de idade. Hoje eu tenho 45 anos e graças a Deus sigo caminhando com o Senhor por sua misericórdia de Ele e também por ter a companhia de vários irmãos, discipuladores, amigos na igreja que me ajudam a permanecer em Cristo Jesus. Hermanos, hay muchas cosas de mi historia que pudiera compartir contigo y con ustedes y que me gustaría, pero no quiero alargarme tanto. Así que les voy a contar un poquito, ¿no? Así que cuando yo me convertí, yo tenía 11 años de edad y todavía estaba en la escuela. Y tenía unas amiguitas, ¿no? Que caminaban conmigo. Recuerdo que antes de 11 años, cuando yo me fui a bautizarme, con 10 años, yo tenía una amiguita llamada Lidiane. E Lidiane, eu sempre lhe cuidava, porque era mais chiquilla que eu, assim, fisicamente. Então, quando salíamos da escola para ir à casa, eu sempre ia acompanhando-la até cerca da sua casa, não? E houve um dia, quando eu lhe levei, faltava uma quadra, meia quadra, para chegar à sua casa e seguir minha ruta até minha casa. E ao dia seguinte, a diretora me chamou à sua oficina. Y me quedé bien sorprendida, yo y mis compañeros, porque nos quedamos imaginando por qué por qué la directora está llamando a Rita a su oficina, ¿no? Y la directora me llama y me ha dicho, tú eres muy amiga de Lidiane, le digo, sí, y me da la noticia, ¿no? Lidiane ayer ha fallecido cuando estaba llegando cerca a su casa de ella, un carro le ha atropellado. Me quedé bien sorprendida porque yo le decía a la directora, pero yo cerquita le he dejado la casa y todo. ¿No? Y eso me marcó mucho porque me hizo reflexionar y pensar, ¿no? De que las cosas desagradables suelen pasar hasta mismo con un niño, ¿no? Pero también vino a mi corazón una tranquilidad de que siempre cuando estuve con Lidiane, ella me compartía de sus temores y miedos, sobre todo en la noche para dormir. Yo siempre le hablaba de Jesús, ¿no? Y le decía, habla con Dios. Yo cuando estoy en mi casa, en mi cuarto hay una ventana grande y mirando al cielo, las estrellas y la luna, así converso con Dios. Y de verdad que así siempre fue, ¿no? Y eso pasó cuando yo tenía 10 años de edad. Cuando yo me bauticé, yo tenía entonces una otra amiga llamada Sandra, muy cercana a mí, su mamá. No le gustaba que caminara a su hija con otras chicas, pero conmigo sí. Pero cuando se entera que yo era cristiana, entonces ha prohibido a esta mi amiga a bautizarse. Y hubo un momento que cuando yo estaba jugando con mis primas en la calle, porque vivíamos cerca, entonces esta mi amiga viene desesperada con su hermana y me suplica, Rita, vámonos a mi casa porque mi mamá está muy mal. Yo le decía, ¿qué pasa con tu mamá? ¿Qué tiene tu mamá? ¿No? Y me decía, ella está hablando unas cosas diferentes, con una voz diferente. Entonces ya me imaginando lo que sería, llamé a dos hermanas de la iglesia, una tía y una hermana mayor de la iglesia para acompañarme y nos fuimos a su casa. Y cuando llegamos ahí, encontramos su mamá endemoniada, ¿no? Y gracias a Dios hemos expulsado el demonio y su mamá se quedó liberada, ¿no?
Y desde ahí su mamá ha tomado la decisión por Jesús, se ha bautizado, ella también, mi amiga también se ha bautizado y su hermana mayor también se ha bautizado. Y guardo esta experiencia para toda mi vida, ¿no? Porque el Señor Jesús, Él conoce la necesidad de cada persona y nos pone cerca de las personas que Él quiere alcanzar, ¿no? Con su amor y con su misericordia. Y mismo que yo era una niña, el Señor Jesús me puso cerca a Sandra para que ella y su familia pudieran conocer al Señor Jesucristo. Mi papá todavía no es convertido y cuando yo era niña mi papá era muy cerrado al Evangelio. Así que cuando yo con mi mamá y mis hermanos íbamos al culto, a la iglesia, mi papá no prohibía a mi mamá de ir, de leer la Biblia, pero a mí él decía, eres muy niña, no quiero que leas la Biblia. Entonces yo qué hacía, bajo de mi frazada, de mi sábana, perdón, con la luz prendida de mi cuarto, ahí escondida leía mi Biblia, ¿no? Recuerdo que la primera Biblia que he ganado era Nuevo Testamento nomás, y ahí estaba escrito en su portada, ¿no? El más importante es el amor, nunca me voy a olvidar. Y leía la Biblia mirándola por mi ventana, el cielo, la luna, las estrellas, y hablaba con Dios. Siempre que yo leía un versículo que me confrontaba, yo siempre ahí me detenía y hablaba con Dios mirando las estrellas. Es por eso que hasta hoy día tengo algo muy fuerte, ¿no? Con el cielo, con la luna, con las estrellas, me encanta de verdad. Después, hermanos, cuando yo tenía, ya estaba en la adolescencia, 14 años, 15 años, se ha añadido a la iglesia un grupo de hermanos, ¿no? Es una historia larga, voy a reducir, y ellos tenían un ministerio muy fuerte con adolescentes, ¿no? Un ministerio muy prosperado, muy fructífero con adolescentes. Y como yo era adolescente en aquella etapa, y ellos se han sumado a la iglesia y empezaron a involucrarnos también, a incluirnos también, ¿no? En ese trabajo con los adolescentes. Y ahí foi quando, em um retiro de adolescentes, eu fui bautizada pelo Espírito Santo. Havia uma banda não cristiana allá em Brasil que a mim muito me gostava cantar suas canções, muito me gostava suas letras, porque eram letras e são letras que falam bastante da juventude e falam bastantes coisas que nós outros temos de inquietude, etc., não? E esse dia aí, era um retiro de adolescentes, não? Eu dizia, Senhor, eu sempre quero agradar-te em todo, pero tu sabes que a mim me encanta as canções desta banda. Me gostaria que isso fuera quitado de meu coração, pero que se fuera quitado por la raíz, ¿no? Para que não haya nenhuma possibilidade de que eu regrese a estar escuchando estas canções e todo, ¿no? Aí foi quando eu escuchaba como el Señor hablando en mi corazón, ¿no? De que de verdad que las letras hasta podría hablar de la juventud, pero no traían la solución, ¿no? El cantante, la persona que escribía las canciones, sabía describir muy bien las aflicciones y inquietudes de la juventud, pero no tenía la capacidad de escribir la solución, hablar sobre la solución. Y la solución, allí para mí se quedó claro que estaba en Cristo. Todas mis necesidades, inquietudes y angustias podrían ser sanadas en la persona de Cristo Jesús. Y fue así que en ese día el Señor me ha dicho, ¿no? Es como tú estás exactamente como es necesario, ¿no? Porque yo decía, yo no puedo cambiar esto, ¿no? Y entonces el Señor ha dicho, tú no puedes de verdad, ¿no? Te voy a llenar de mi espíritu y Ele vai fazer em tu vida, ¿no? E assim foi a verdade. Esse dia fui bautizada com o Espírito Santo, graças a Deus, e desde esse dia eu poderia escuchar um caminhão grande com parlantes muito grandes tocando as canções desta banda, que para mim já não era nada, não? E as pessoas que me conheciam, sobretudo as de mi casa, minha irmã, que antes me diziam, não, tú tienes idolatría por esta banda, ¿no? Cuando mi hermana me habló esto, eso me chocó mucho, porque yo ya era cristiana y decía, no puedo tener idolatría por eso, pero reconocí que así era, ¿no? Entonces, quien me conoció, así como esta mi hermana, me entiende cuando yo digo, ¿no? Que podría pasar a partir de aquel entonces que el Señor quitó de mi corazón este placer por escuchar esas canciones. Podría pasar mismo un camión con parlantes muy grandes sonando y tocando sus canciones, que para mí sería como nada, ¿verdad? El Señor de verdad hizo un milagro en mi corazón en ese tema, en aquella etapa, ¿no? Fue en mi adolescencia también
que experimenté bastante de la vida, de andar en la luz, de caminar, soñando los sueños que tiene el Señor Jesús, de buscar ser cooperadora de Él en su obra, y sabemos que la obra de Cristo es hacer con que la gente conozca a Jesucristo, ¿no? Entonces, naquela etapa da minha adolescência, com meus amigos, salíamos bastante para fazer evangelismos em nossas cidades, por las calles. E logo depois, os líderes de adolescentes e jovens começaram a levar-nos também a outras cidades para fazer trabalho de evangelismo e para apoiar igrejas que temos vínculos, não? Os pastores têm vínculos allá em Brasil. Y de esta manera en mi corazón fue naciendo y creciendo una pasión muy grande por los perdidos, ¿no? Además de eso, nosotros teníamos 4 líderes, ¿no? Tony, Neuza, Ana y Gleide. Y Gleide era la que más hablaba sobre misiones a nosotros, ¿no? Y sus palabras, su prédica llenaba bastante mi corazón. Y también nos ha indicado bastantes libros, y de los cuales 2 se quedaron muy grabados, muy fuertes en mi corazón, que son Pasión por las almas y Clamor por el mundo. Esos dos libros llenaron mi corazón aún más de pasión por aquellas personas que están perdidas, sea desde mis parientes, vecinos, compañeros de colegio, de universidad, personas que caminan por la calle, etcétera, como ustedes ya conocen, ¿no? Y yo recuerdo que había algunas prédicas muy específicas, ¿no? Sobre temáticas específicas para adolescentes, para jóvenes, y también había unas prédicas muy específicas sobre llamados, sobre misiones, sobre rendirse o vivir una vida integral para Cristo, de involucrarse, ¿no? Con la obra del Señor. Y recuerdo que mis amigos allí de la iglesia, yo escuchaba de algunos de ellos que decían, el Señor me habló, yo tengo un llamado para tal país, ¿no? A otro decía yo, el Señor me habló, yo tengo un llamado para tal país. Yo decía, Dios mío, me sentía avergonzada. Y decía, Padre, yo no tengo una claridad así de que tengo un llamado para un país específico. No tenía. Y me sentía un poco que consternida, ¿no? Porque escuchaba que mis amigos tenían claro esto. Hasta que un día escuché una prédica también sobre llamado de Dios de uno de nuestros pastores, que se llama Edivaldo, en aquella época que estaba con nosotros, porque tenemos 4 pastores, ¿no? Y en su prédica de él hablando sobre llamado, me vino muy claro a mi corazón el Señor hablando para mí, ¿no? Rita, tú no tienes, no te estoy poniendo un amor por un país específico, sino que te estoy poniendo en tu corazón un amor por las naciones, ¿no? Por las personas, independiente de cuál nación ella sea, o de dónde ellas estén, ¿no? Una nación, una comunidad. Y eso para mí me trajo bastante paz. Y recuerdo que fue en este mismo año cuando vino una paz a mi corazón sobre que no es una nación específica, sino que es una pasión y un amor y una dedicación a todas las naciones, a todos los pueblos, a cualquier persona que yo vea, que yo pudiera ver en una situación que me llevara a un sentimiento de compasión. En este mismo año, nuestros pastores allá lanzaron un desafío para los jóvenes. El desafío era un viaje misionero, no en nuestra ciudad y ni tampoco en uno de los estados de nuestro país, sino que era un desafío misionero para el exterior, ¿no? Habían 3 países como opciones para que pudiéramos elegir para ir. Y yo tenía una nación, un país, ¿no? Decidida ya, inclinada, mejor dicho, inclinada para ir. No tanto por aquel país, sino que por los líderes que estarían coordinando y llevando el grupo a aquel país, eran los mismos líderes que fueron mis pastores en la adolescencia. Y como ellos ya no estaban en mi ciudad, estaban en otra ciudad, para mí yo veía como una oportunidad para estar cerca de ellos. En aquel momento yo tenía algunas crisis, no crisis de fe, sino crisis personales de juventud, ¿no? Y yo decía, va a ser una oportunidad para poder conversar con ellos, ¿no? Entonces voy a ir a este país, ¿no? Y mi otro pastor se acercó a mí y me ha dicho, Rita, ¿ya has decidido para dónde vas a ir? ¿Cuál es el país que vas a ir? Y yo le he dicho sí, y él me ha dicho, ya sé cuál es, seguro es para el país donde Tony Neuza van a ser los líderes. Le digo, sí, Carlos se llama mi pastor hasta hoy día, ¿ya? Le digo, Carlos, sí, para allá pienso ir. Y me dijo, ya Rita, pero estaré orando porque quisiera mucho que pudieras me acompañar a Perú.
Y yo le he dicho, ay Carlos, no quiero ir a Perú. Aunque yo ya tenía algunos contactos de amigos aquí en Perú, algunos jóvenes, ya tenía contacto, ¿no? Pero no tenía no tenía ningún interés de venir, no tenía deseo de venir, ¿no? A Perú. Y Carlos me ha dicho, de todas maneras, yo estaré orando para ver si el Señor cambia tu corazón y decides venir a Perú conmigo. Y pasó un tiempo, él volvió a hablar conmigo y yo le he dicho, Carlos, he tomado mi decisión y voy a ir contigo. Y mi decisión de venir a Perú con él fue porque yo sabía que el grupo que estaba yendo con Tony Neuza a otro país se han ido a Mozambique. Entonces yo sabía que rapidito se iba a formar porque Tony Neuza tiene mucho contacto con los jóvenes y adolescentes en varios estados de Brasil, ¿no? Y muchos les conocen a ellos y conocen sus servicios, su ministerio, y sabía que muy rápidamente se iba a agotar, ¿no? El número de inscritos para acompañarlos a Mozambique. Y entonces yo sabía que para venir a Perú pocos tenían interés de venir. Y entonces le he dicho, Carlos, por necesidad yo voy a ir contigo a Perú. Y así fue. Fue un viaje para 11 días nada más, en el año de 2012. En ese tiempo yo ya trabajaba, estaba de vacaciones en ese periodo, en esas fechas. Entonces vine y yo recuerdo que viniendo a Perú en 2012, yo hablé con Carlos, mi pastor, ¿y cuál será nuestra estrategia? ¿Cuál será el plan? Se volteó y me miró en mis ojos, como siempre lo hace, y me dijo, no hay estrategia, nosotros vamos a ir a amar y a servir a los hermanos. Yo decía, pucha Dios, ¿qué hice? ¿Para dónde estoy yendo? ¿No? Porque les explico, ¿no? Es que Tony y Neuza siempre fueron bastante bien programados en nuestros viajes misioneros, sea dentro de nuestra ciudad o en otros estados. Teníamos un programa bien elaborado, ¿no? Y todo ello con tiempo teórico, tiempo práctico. Ya estaba muy acostumbrada con ese ritmo. Entonces, cuando Carlos, que también siempre trabajó con Tony y Neuza, me dijo, no hay plan, nosotros vamos a ir a mar a servir a los hermanos. Yo decía, guau, ¿qué va a pasar, no? Me pensé que ya me estoy desanimando. Y eran 11 días para estar aquí en Perú. Y nos fuimos de frente a una ciudad llamada Lircay, que está por Huancavelica, es Serra Peruana. Y es un pueblito chiquito donde no hay nada. Pero hay una iglesia muy amorosa, unos hermanos muy amables. Y cuando llegué allí, en el tercer día, mi pastor Carlos miró cómo yo estaba y decía, ¿estás triste, Rita? ¿Qué pasó? Y como yo soy muy expresiva, no sé mucho disimular las cosas, y entonces le he dicho, Carlos, es que, mira, nosotros estamos aquí, estamos compartiendo con ellos sobre el reino de Dios, sobre la vida con Cristo, pero es muy fácil para nosotros llegar para ellos, queda 3 días, hablarles y después darles las espaldas y decir, ahora ustedes caminen solos, ¿no? Y hablé con él que estaba muy triste con eso, ¿no? Y le decía, allá en Salvador, en la congregación, hay muchos hermanos que tienen lo suficiente para bendecir a esos hermanos, caminar con ellos, ayudar a ellos a caminar en la enseñanza que estamos dando, ¿no? Estamos hablando, pero lo que es práctico de la vida diaria, sería muy bueno que algunos hermanos pudieran estar cerca, ¿no? Porque es muy fácil para nosotros hablar y irnos, ¿no? Y entonces ahí mi pastor ha dicho, ¿y qué te parece si te hago un otro desafío de que regreses tú para quedar un tiempo aquí con esos hermanos? Me quedé bien sorprendida, pero le he dicho sí. De frente le he dicho, sí, a mí me encantaría, porque no me parece justo que hagamos de esta manera, le he dicho sí. Entonces me he dicho, cuando regresemos a Brasil, voy a conversar con el presbiterio y luego vamos a conversar contigo también. Y regresamos a Brasil después de 11 días y pasó un tiempo y Carlos me llamó otra vez y me ha dicho, conversamos entre los pastores, presbiterio, y tuvimos un deseo para ti que creemos que es de Dios, ¿no? Nosotros te conocemos a ti, sabemos tu trabajo, porque yo ya trabajaba desde 17 años discipulando a algunas jóvenes, también ya estaba liderando un grupo casero de niñas solteras, ¿no? O sea, adolescentes y jóvenes solteras también. Él entonces hacía referencia a esto, ¿no? Conocemos tu trabajo, conocemos que es bien involucrada, tienes bastante discípulas aquí,
y anhelamos que tú puedas ir allá, seguir haciendo lo que haces aquí, o sea, hacer discípulos, ¿no? Formar chicas allá que amen a Jesús y que los sirvan. Pero nuestra propuesta es que renuncie a tu trabajo para vivir de manera integral. Ora, Rita, sobre ese tema, me ha dicho, ¿no? Y entonces yo estuve orando. Para aquel entonces yo tenía dos trabajos, ¿no? Yo trabajaba en la municipalidad y también en una empresa privada. Yo tengo la carrera de periodista. Y entonces orando, de frente vino una seguridad en mi corazón y yo decía que yo sí iba a renunciar y iba a venir a Perú, ¿no? Le di la respuesta a mis pastores y luego también les he dicho, necesito también conversar con mi papá. Y yo pensaba conmigo, ¿no? Yo quiero escuchar lo que mi papá va a hablar, Señor, porque si mi papá me dice, porque que está bien, para mí va a ser más una confirmación, ¿no? De que es tu voluntad, de que de verdad yo renuncie a mi trabajo y vaya a Perú. Así como todo papá, porque mi papá no es cristiano, ¿no? Y como les conté de antes, mi papá me prohibía leer la Biblia. En el inicio yo tenía que leer escondida, bajo mi sábana con la luz prendida. Entonces yo decía, para ese entonces en la realidad él ya estaba más inclinado, más abierto al Evangelio, ¿no? Porque él veía mi vida, los adolescentes jóvenes iban a mi casa, nos reuníamos ahí, él tenía más confianza, ya no hacía obstáculo para que yo vaya a retiro, esté en reuniones, eso ya no había en ese tiempo, pero para mí, traer para ele esta decisão era também um desafio para ele, não? E quisera escucharlo como ele ia reaccionar. Então eu dizia, Senhor, quero ver como vai reaccionar meu papá. E estava com ele na casa e disse, e lhe falei, não, papá, por favor, senta-te, necessito falar de algo. E lhe comparto a ele, não? De la possibilidade de renunciar a meu trabalho e viver de maneira integral em Peru para servir a la igreja, não? E meu papá, para minha surpresa, me disse, se estás segura de esta decisión, entonces yo te apoyo, está bien. Entonces yo que estaba parada necesité sentarme porque no creía, ¿verdad? Que mi papá estaba de frente a contestado de manera tan tranquila y apoyándome, ¿no? Y fue de esta manera que llegué a Perú. Y llegué en 2013, ya vine a Perú para quedar 6 meses, regresé a Brasil, al año siguiente, 2014, ya vine para quedar tiempo largo, ¿no? Así que ya quedó definido para eu estar cá solamente regressando a Brasil, de período em período, não? 2017 faleceu minha mamã quando eu estava aqui em Peru, não he podido ir a seu sepultamento. Tenho uma amiga e irmã na igreja que é muito cercana de mim, se chama Luciana, ela me representou, hablando em meu nome do sepultamento de minha mamã. Foi um momento que me chocou muito, pero me hizo recordar la palabra del Señor, ¿no? Aquel que no renuncia a padre y madre por amor de mí, no es digno de mí. Entonces, me emociono todavía, ¿no? Porque vivir la práctica de la Biblia no es nada romántico, no es nada fantasioso, es muy práctico, ¿no? Y es necesario depender del Espíritu para lograr vivirlo, ¿no? Y mi mamá fue una mujer que me llevó a Cristo, ¿no? Es por razón de ella que yo llegué a Perú. Y me alegro mucho por ella ser una mujer que abrió su corazón para recibir a Cristo, la primera persona en mi familia, ¿no? No hay tiempo para contar, ¿no? Sobre mi familia, varios después se han convertido y todo, pero esa es una otra historia. Así que, hermanos, estoy en Perú con cuál objetivo de hacer discípulos, servir a la iglesia, servir a los hermanos, amar y hacer discípulos, ¿no? Aquí en Perú yo pasé un largo tiempo, ay, discúlpame, pasé un largo tiempo sem ter amigos e sem fazer discípulos. Não? Eu orava, Senhor, dá-me amigos, eu necessito amigos nesse país. E para resumir, o Senhor Jesus me ha dado amigos, discípulos. Não? Miriam e Davi se ha convertido, graças a Deus, les acompanhado quando eles para bautizar-se, não? Compartilhando a palavra com eles e acompanhado a eles como em noviazgo, também em seu matrimônio, agora com seu hijito Matias também, e é uma alegria de verdade tenerlos como amigos y como discípulos aquí en la ciudad de Huancayo, Perú. Además de eso, yo también dicto clase de portugués en pocas horas, no me dedico muchas horas a esto, pero para mí, y eso con aprobación de los pastores allá en Brasil, es una oportunidad de expandir un poquito más mi campo de trabajo, ¿no? Porque allá tengo la oportunidad en el instituto donde dicto clase de portugués de tener contacto con profesores y alumnos que no son convertidos, ¿no?
y dar testimonio de Cristo por la misericordia de Dios. Así que tengo dos alumnos, uno que era ateo, Feliciano, y que ya está abierto para el Evangelio, muy inclinado, incluso su papá también llegó a la palabra. Recuerdo que en su cumpleaños él me ha dicho, quiero una Biblia de regalo. Le llevé una Biblia y él me decía, Rita, mi papá está haciendo competencia conmigo con la Biblia, porque está que lee, está que quiere que te traiga para hacerte algunas preguntas y quitar algunas dudas, ¿no? Entonces así, y Sally también es una otra alumna que ya tomó la decisión por Jesús. Entonces un resumen para ustedes de cómo funciona mi trabajo aquí en Huancayo. Yo soy soltera, ve que más puedo hablar de aquí. Soy soltera, ¿no? Llegué a Perú, una ciudad con un clima totalmente diferente del clima de mi ciudad, porque allá en Salvador estamos a 38 grados en el verano y en el día, ¿no? En el día y en la noche mínimo estamos en 28 grados, ¿no? En el invierno, el mínimo que puede hacer en la ciudad de Salvador son 18 grados, cuando todos están locos, desesperados, porque hace bastante frío para ellos, ¿no? Ellos tienen como mucho frío, 18 grados. La comida también es muy distinta, el idioma tuve que aprender, pero yo veo que fue Dios que obró en mí, de verdad. Nunca he tomado ningún curso de español, pero creo que Dios mismo me ha dado una gracia para poder aprender. Sé que todavía me falta bastante para hablar correctamente el español. Pero para mí el desafío más grande no fue la comida, el clima, no fue el idioma, sino que la manera de pensar y actuar del peruano, incluso de la iglesia cristiana, ¿no? Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo, que es más grande que cualquier cosa, Él siempre nos une, nos acerca también, ¿no? Bueno, yo no quiero extenderme tanto, son tantas cosas que quiero hablar, solamente tengo 5 minutos y quiero hablar varias cosas. Quiero dar a ustedes 4 consejos, ¿no? Son 4 características necesarias para nosotros que somos jóvenes, ¿no? Yo soy joven como ustedes, soy soltera, siempre tuve el anhelo de tener una familia y tuve siempre buenos ejemplos de familias en el reino que siempre fueron y todavía son inspiración para mí, la vida de ellos. Siempre yo decía, cuando yo me case quiero ser una familia como ellos, ¿no? Porque viven para agradar el corazón del Señor. Entonces, el primer consejo que quiero dar a ustedes como jóvenes solteros en la iglesia es que sean jóvenes que cooperen con tus pastores, con la iglesia. Yo recuerdo que cuando estaba viniendo a Perú a servir aquí, yo decía a mis discípulas, ¿no? Todo lo que los pastores tengan necesidad y soliciten de la iglesia, que ustedes sean las primeras. Acá hay 4 características necesarias para jóvenes que quieren agradar a Dios. Sea jóvenes solteros, sea jóvenes que quieren casarse, que se van a casar, sea jóvenes que van a permanecer solteros, que seamos solteros o casados, pero que seamos jóvenes que viven para agradar a Dios. Agrade a Dios con tu vida de soltero y si deseas casarte, que tu deseo de casarte sea para que tu familia, que tu matrimonio agrade el corazón de Dios, ¿no? Entonces quiero poner aquí 4 características para nosotros jóvenes, ¿ya? Una es ser fiel, disponible, sumiso y enseñable. No hay tiempo para explanar mucho sobre esto, pero ser fiel, ¿no? Fidelidad es un fruto del Espíritu. Jesús fue fiel. Nosotros hemos sido llamados para ser fieles también. Nosotros necesitamos ser fieles de verdad, ¿no? Yo recuerdo que siempre que mi líder de adolescente y mis pastores me daban alguna responsabilidad, yo de pronto buscaba comprometerme y dar una respuesta de aquel tema, de aquella situación que me ha sido puesta, ¿no? Siempre buscando ser parte de la solución y no del problema, ¿no? Y siempre buscando de verdad hacer lo que ellos me estaban planteando, ¿no? Hay un texto que Pablo dice, ¿no? Que busca hombres fieles, ¿no? Y confía la palabra a hombres fieles. Ese texto está en 2 de Timoteo 2:2. Así que seamos fieles al Señor, seamos fieles a la palabra del Señor, seamos fieles a nuestros pastores, de manera que cuando estemos donde sea, o sea, en nuestro colegio, universidad, o local de trabajo, en otro país, que podamos conservar y mantener
mantenernos fieles a la palabra que nos fue enseñada y que hablemos, que podamos transmitir a los demás lo mismo que nosotros hemos aprendido de nuestros pastores, en nuestra congregación, en nuestro vínculo, ¿no?, que tenemos en la iglesia. Necesitamos también ser disponibles, muy disponibles. Ahí ustedes pueden apuntar el texto de Isaías 6:8, ¿no? Y en esa experiencia de ser disponibles, yo recuerdo que yo estaba en un grupo casero, todavía era muy adolescente, y ahí ya me hacía cargo de las adolescentes que componían ese grupo casero, y mi pastor ha dicho: Rita, necesito que tú cambies de este grupo casero para otro grupo casero. Y ahí fue un impacto grande, porque las chicas estaban muy bien adaptadas a mí, yo a ellas también, estábamos creciendo en la vida con Cristo. Y muchas personas me decían: wow, parece que no tiene sentido que salgas de ese grupo y vaya para otro grupo. Pero yo de frente hablé a mis pastores: si es necesario, entonces yo me dispongo y voy a cambiar de grupo casero. Y ellos lo hicieron, porque en ese otro grupo casero también había otras chicas que necesitaban de un acompañamiento y querían que yo fuera esa persona que esté acompañando a esas chicas. Y me fui. Así es ser disponible, ¿no? A veces nosotros vamos a estar para ser disponibles, no para cosas que nos agradan, muchas veces es algo que no nos gusta mucho hacer. Ahora mismo, recién en la iglesia aquí en Huancayo, me han dado también el encargo de cuidar de los niños. Y a mí no me gusta mucho trabajar con los niños, no veo que tengo tanta habilidad o práctica para trabajar con los niños, pero el pastor vio una necesidad y no vio otra persona y me suplicó a mí que me encargara del trabajo con los niños, ¿no? Y yo le he dicho: ya está bien, ahí estaré para trabajar con los niños. Así es estar disponible, ¿no? Cuando estamos disponibles para hacer lo que nos gusta hacer y también a veces lo que no nos gusta hacer, pero que nuestros pastores miró en nosotros la oportunidad para ayudarlos en determinada situación o área o circunstancia, ¿no? Entonces, ser disponible. También necesitamos ser, hay otro también de ser disponible que me llama la atención, algo muy sencillo, ¿no? Yo recuerdo que cuando salíamos para hacer un viaje evangelístico a otra ciudad, íbamos con bus. Entonces, porque éramos un grupo grande, ¿no? Y a veces, siempre tuve mi amiga más cercana de la iglesia, ¿no? Y estaba sentadita ahí con ella conversando cuando mi líder me llamaba y me decía: Rita, quisiera cambiarte de acento para que tú puedas sentarte con tal chica. Guau, yo decía: Dios mío, ni sentarme con mi mejor amiga y en el bus no puedo. Pero yo decía: sí, voy ahí. Y luego en mi corazón venía: es más importante no perder, remir el tiempo, ¿no? Aprovechar cada tiempo, cada momento. Entonces, Señor, sí, yo renuncio a la oportunidad que tengo de ir sentada al lado del asiento de mi mejor amiga para sentarme al lado de una chica que es recién, que está en la congregación y que necesita tal vez de un acompañamiento más, de una amiga, ¿no? Y así era. El otro y tercero es la característica de ser sumiso. Eso está en Hebreo 13:17, conocemos esa palabra, que habla de la sumisión a nuestros pastores, ¿no? Para que no hagan esto con carga, ¿no? Pero, sino que se haga suave. Y aquí es lo que hablaba antes, ¿no? De hacer suave la vida de nuestros pastores. ¿Quiénes son sus pastores? ¿Quiénes son tus pastores del grupo casero, tus líderes, ¿no? ¿Quiénes son tus discipuladores, ¿no? Sean chicos o chicas, ¿no? Que ustedes se comprometan en hacer que su vida de ellos sea más suave. Sea más suave. Cooperando con ellos en todas las cosas, ¿no? Para que ellos no hagan esto con tristeza o con cargas, ¿no? Y por eso yo les decía que cuando yo salí de Salvador, yo decía a mis discípulas: sean las primeras a responder a las solicitudes de nuestros pastores ahí, por favor. Y cuarto y último, que nosotros estábamos hablando, que es la característica de ser enseñable, primera de Pedro 5:5. Cuanto más nosotros nos humillamos, nosotros recibimos la gracia del Señor. A veces nosotros tenemos la dificultad, los jóvenes, de ser enseñables, ¿no? Ya sé todas las cosas, desde de la niñez yo estaba en las clases dominicales, o entonces escuchaba la palabra en el grupo en la familia, en la casa, y nos creemos mucho porque leemos muchos libros también, además de la lectura bíblica, leemos muchos libros, John Stott y tantos otros, ¿no? Y nos creemos mucho, ¿no? Es importante aquí esta característica de sermos jóvenes enseñables, que tiene oído para oír y un corazón disponible a aceptar la enseñanza.
Y la enseñanza nosotros podemos recibir de un pastor y también de un niño. Muchas veces estoy con los hijos de mis amigas y pasa algo y aprendo bastante con ellos, de verdad. Como les he dicho, no hay tiempo para alargarme mucho, así que por último, ya son 34 minutos de video. Por último, quisiera hablar también porque yo como todo joven también, y como mujer más que todo, ¿no? Tenemos sueños, somos muy emocionales, somos muy románticas y siempre también, no soy diferente de las demás chicas, siempre tuve este anhelo, ¿no? De tener mi príncipe azul. No, no es bien así, sabemos que los príncipes azules no existen, pero sí siempre soñé en tener conocer un hombre de Dios que ama a Dios mucho más que a mí y que juntos pudiéramos servir al Señor. Hasta ese entonces eso nunca pasó, pero eso tampoco nunca me quitó el entusiasmo de seguir sirviendo al Señor. Pero no hay tiempo de hablar tanto, pero también ya podría compartir con ustedes algunas experiencias que tuve, ¿no? Pero en resumen les quiero hablar una cosa, porque en ese tema de sentimiento, de corazón, sea para chica o para chico, para un joven varón, una joven mujer, pasamos por frustraciones, tristezas, o a veces pecamos de verdad, ¿no? Y hay un texto de Primera de Pedro, a ver si pongo acá en mi celular para leer con ustedes rápidamente. Primera de Pedro 2, versículo 20. Quiero compartir ese texto con ustedes para terminar, que dice así. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Discúlpame. Para eso fuestes llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando se maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Quisiera mucho que ustedes puedan tener estos versículos para leerlos después, 1 de Pedro 2, de 20 a 21, para hablar un poquito de nuestros sufrimientos, ¿no? Específicamente en ese tema de nuestro corazón, ¿no? Jesús es siempre nuestro ejemplo, ¿no? Jesús sufrió. Ele sufrió y sufrió injustamente, ¿no? Nosotros cuando sufrimos, a veces sufrimos consecuencia de nuestros actos que no son buenos, ¿no? De nuestros pecados o de una decisión mal tomada. Pero también hay sufrimientos que nos sobrevienen que no son consecuencias de pecados, ¿no? Y aquí Jesús sufrió no porque ele havia pecado, porque Jesús nunca ha pecado, pero sufrió. Jesús sufrió como yo y como tú. Pero aquí nos dice, voy a leer una vez más, nos dice así: Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hay un sufrimiento que agrada a Dios. Hay un sufrimiento que agrada a Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Para esto fuimos llamados. Nosotros somos discípulos del Señor, ¿sí o no? Seguimos a Él, ¿sí o no? Pero lo seguimos también en el sufrimiento. Jesús sufrió, nosotros también sufrimos. Y dice, dejando, pues para eso fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para nosotros, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Muchas veces cuando nosotros nos sentimos heridos por alguien en esta área de sentimiento, una frustración, decimos, Señor, entrego a esa persona a Dios, pero con un sentimiento al fondo de que Dios lo haga sufrir, ¿no?
Pero aqui diz que Jesus, ele se entregava àquele que pode juzgar justamente. Ele se entregava. Me está desconcentrando mis chamadas. Perdão, irmãos, perdão. Jesus se entregava. Assim que Jesus reaccionava de la maneira correta. Nosso sofrimento nesse tema de sentimento, de expectativa de matrimônio ou não, nossa reação diante de esto podem ser distintas, não? Quando reaccionamos corretamente diante da tribulação, do sofrimento, as pessoas que estão ao nosso redor, a igreja é edificada. Quando pecamos, a igreja sofre, não? E é avergonzada. Pero se alguém tem a atitude correta diante do sofrimento e sofre injustamente, então isso genera uma esperança e uma expectativa em outras pessoas. Quando nós escutamos alguém que diz, esperei em Deus e Ele me ouviu, Ele me escutou a oração, Ele me respondeu, esperei em Deus e cosechei a vitória. Isso nos llena a los que escutam, se llena su coração de expectativa, de esperança. É assim, sim ou não? Quando reaccionamos ao sofrimento da maneira que hizo Jesus, os resultados são semelhantes a lo de Ele, não? Aquilo que diz no versículo 24, hablando de Jesus, quem levou Ele mesmo nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que nós outros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justiça e por cuya herida fuisteis sanados. Jesus é nosso exemplo. Quando nós outros sofrimos, podemos reaccionar com um coração lleno de amargor e de frustração e de meternos como a um hueco, como que não quer que nadie mais nos mire, ou podemos fazer como Jesus, que por suas heridas sanou a muitas outras pessoas, nos sanou a nós outros. Ustedes recuerdan um texto que habla del perfume, ¿no? Del vaso de alabastro, que está em Mateus 26, também está em Evangelho de Marcos. Nós somos vasos de barro, sim ou não? E o contenido que está em nós é Cristo Jesus. Ele é o contenido que está em nós. Quando um vaso é roto, como esse vaso de alabastro que nós recordamos na Bíblia, quando esse vaso se rompeu na história bíblica, o que passou? O olor do perfume llenou todo o ambiente. Nós somos vaso de barro. Jesucristo é o tesouro mais precioso que está dentro de nós. Quando as circunstâncias nos fazem sofrer e nos fazem roto nosso coração, nossa vida, é como a oportunidade deste vaso que se ha roto e que tem a oportunidade de manifestar a vida de Cristo. Assim que quando um sofrimento passa com nós, eu teria o que compartilhar com vocês de mim. Quando o sofrimento passa com nós, podemos ter duas consequências, duas reações, não? Ou permitir que a vida de Cristo se manifieste para que muitas pessoas sejam sanadas também, ou podemos permitir que a amargura, ressentimento e rancor fluya e se manifieste em nós outros. Eu les animo a permitir que a vida de Cristo fluya de dentro de mim e de ustedes delante do sofrimento. Quisiera terminar com essa palavra. Perdão por la demora. Já los quero muito, já los amo muito. Espero que o Senhor Jesus bendiga a ustedes nesse dia. Bendiciones.